Continuemos aquí en Tele Santo Domingo. Ojalá habrá que hablar lamentablemente en estos días de lo que está ocurriendo en Palestina. Palestina, donde nacen esas tres religiones que convergen ahí: el cristianismo, el judaísmo y el mahometanismo o islamismo, como le quieran llamar. Ahí convergen las tres religiones. En ese espacio nacieron las tres. Todo el mundo de alguna manera conoce un poco ahí, que nació en Belén, como dice el aguinaldo. Nació en Belén, sí, ahí mismito, en Palestina. Nació en Belén y murió en la cruz. Ahí nació eso. Sí, señor. Hoy, desde luego, a propósito de lo que está ocurriendo ahí. Se dice que Hamás, uno de los grupos palestinos, entró en un lugar donde había una celebración, secuestró y mató a unos cuantos y tacatá. Y eso es lo que nos plantean todos los medios, incluso tratando de justificar lo injustificable. Porque todo el mundo no, pero los que están más o menos entendidos en estos temas saben que las grandes potencias, particularmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que se le agregó después, tenían la necesidad de crear ahí ese Estado, y los propios judíos, burgueses, más que burgueses, empezando por los Rothschild de Inglaterra, compraron tierra ahí a dos manos. Compraron tierra y ahí empezaron a construir el Estado que hoy se llama de Israel. Debió haber dos estados, uno israelí y uno palestino, con el pueblo palestino que se ha pasado años y años y años y décadas luchando porque la ONU reconozca. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha aprobado, claro, la existencia de dos estados, pero nunca se reconoció el Estado israelí, pero no se reconoció el Estado palestino. Eso se ha quedado ahí, porque en la práctica lo que hay es el interés de Israel de echar de ahí, de terminar de echar de ahí al pueblo palestino. Hay 7 millones de palestinos exiliados por todas partes. Más de 7 millones de palestinos exiliados, expulsados de ahí por Israel, que es bueno que se sepa, el ejército mejor armado, el mejor entrenado que hay por ahí. Probablemente el primero o el segundo de los ejércitos mejor entrenados, mejor armado, mejor de todo, que no tiene la necesidad de que Estados Unidos le envíe ahora, de que ayuda, más todavía. Pero como ese es el negocio de Estados Unidos, mandar ayuda para Ucrania, porque ese es el negocio. Me salgo del arsenal que tengo aquí porque voy a construir más. Y así, pues creo más empleo aquí con la guerra. Ese es el negocio del complejo militar industrial americano. Y ese supuesto ataque o real ataque de Hamás ha sido aprovechado por Israel. ¿Para qué? Para terminar de asolar la franja de Gaza. Ese pedazo que está ahí separado cerca del mar, Israel quiere acabar con eso para tener control de todo ese pedacito que es la franja de Gaza. Y ha construido ahí, convirtió eso
Lo dijo Vargas Llosa, por cierto, en la cárcel más grande al aire libre. Porque Gaza, ese pedazo que está Israel acabando de destruir, donde ya han muerto centenares, miles quizás ya, de los gazatíes, como les llaman, a estos palestinos que están ahí en la franja de Gaza. Eso era un pedazo de tierra donde no puede entrar nadie si no lo decide Israel, ni puede salir nadie si no lo decide Israel. De manera que eso es ahí un apartheid, una segregación como nadie puede imaginarse. Nadie, sin embargo, le hace caso a eso. Ahí está muriéndose la gente de cualquier cosa, de enfermedades. Ahí está la gente pasando hambre. Ahí está la gente pasando cuanta penuria se pueda pasar, porque ahí no entra ni siquiera la ayuda humanitaria que a veces quiere mandar la ONU. Hay que pedirle permiso a Israel en tiempo de paz, entre comillas. Imagínese usted ahora. Eso no va a volver a ser lo que era, dijo ya el jefe del ejército de Israel. Ahí están destruyéndolo todo y usted es como para preguntarnos, y yo sí me lo pregunto, ¿a quién le sirve Hamás? ¿Al pueblo palestino o a Israel? Juan Bosch, cuando habla de el terrorismo y el fascismo, dice que a quien le conviene el terrorismo y a quien le conviene el fascismo, óigalo bien, a quien le conviene el terrorismo, decía Juan Bosch, es al que tiene el poder, porque él es el que tiene más capacidad para hacer terrorismo. Es el Estado el que tiene mayor capacidad de hacer terrorismo y eso se ha visto en todas partes. Todos los grupos terroristas terminan machacados por los estados y además de eso brindándole al Estado y a los gobiernos de las clases privilegiadas, las clases dominantes, brindándole en bandeja de plata la oportunidad de acabar con todos los líderes patrióticos y revolucionarios. Con todo, aprovechan los actos terroristas para eso. Lo vimos aquí en los 12 años de Balaguer. Lo vimos en Europa, donde todas las famosas brigadas terroristas sirvieron para descabezar todo, para matar todos los líderes, para hacer cualquier tipo de cosa y descabezar todo. Lo vimos, es decir, Juan Bosch tenía razón. A quien sirve el terrorismo es al Estado. Por eso ese ataque de Hamás, a quien le ha caído de maravilla es Israel. Entonces habría que ver hasta dónde fue que dije la sorpresa. Hágame el favor, al Mossad. Lo ha dicho mucha gente y que sorprendido el Mossad. Hágame el favor. Bueno, el hecho es que ese acto de Hamás, a quien ha convenido en bandeja de plata se le ha servido es a Israel para hacer eso que se ha hecho ahí. Estamos viviendo la época de el final. Estamos en los tiempos finales del capitalismo, como lo hemos conocido hasta ahora. No sabemos si vendrá otro capitalismo, pero el que hemos conocido hasta ahora está en sus finales. Si no se reinventa, está llamado a sucumbir. Todos los imperios mueren. Murió el imperio romano, murió el imperio árabe, el turco otomano murió. Todos los imperios tienen un punto en el que desaparecen. El imperio que estamos viviendo ahora del capitalismo, tal como lo conocemos ahora, está desapareciendo. Claro, está desapareciendo a la humanidad también, porque ningún barco grande se hunde sin que lo que esté alrededor también padezca las turbulencias de ese hundimiento. Hay un libro
reciente de un gran autor español, muy joven por cierto, que tiene un muy buen sitio en YouTube, además, que se llama Santiago Armesilla. Ese libro se llama Iberofonía y Socialismo. Armesilla, al final de ese libro, dice que estamos viviendo la época del capitalismo nihilista, que no le importa nada. Nihilista, que quiere decir nada. Nihil en latín, eso es lo que quiere decir. Nada humano me es ajeno, dice la famosa frase, ¿no? Nihil humanum, a me alienum credo, nada humano me es ajeno. Nihil, nihilista, porque no le importa, va a acabar con todo lo que haya que acabar para tratar de mantenerse el sistema que estamos viviendo actualmente, capitalismo nihilista. Pero la verdad es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Así como los israelitas están expulsando a los palestinos, sacándolos de la tierra donde vivieron siglos y siglos y siglos, donde vivieron toda su existencia, ahí donde nació Jesús, que era palestino, dicho sea de paso, porque tenía que ser palestino, aunque a esa tierra no se le llamara necesariamente Palestina. Entonces, eran un conjunto de pueblos que vivían ahí, que estaban ahí entre ellos unos y otros, judíos, palestinos, etcétera, etcétera. Estaban juntos todos. Pues ahí, eso que está ocurriendo ahí ocurrió en Estados Unidos, cuando los colonos ingleses llegaron y empezaron a matar indígenas. Matarlos por centenares y miles y miles y miles. Ahí mataron millares y millares, probablemente millones de indígenas para quitarle toda esa tierra que hoy es Estados Unidos, que hoy es esa parte de América del Norte, donde está Canadá. Allá arriba los ingleses hicieron lo mismo. Hubo un famoso general Custer, de esos, el propio Ulysses Grant, que fue un gran... pero sobre todo los primeros, los Custer y su gente, ¿no? Que pagaban $13 por cada cabeza de indio. Oiga, pagaban $13, no, 13 libras, el dólar es posterior, 13 libras, que era la moneda inglesa, por cada cabellera de indio, que se la arrancaban y para cobrar las 13 libras. Y así mataron cantidad de indios para sacarlos de ahí y quedarse como se quedaron los ingleses con ese territorio y después los Estados Unidos, que son ingleses también. Por eso se llevan tan bien con los ingleses. Eso ocurrió ahí también. Ese despojo es el que está ocurriendo también en Palestina. Las potencias actúan así. Juan Bosch tiene un librito, que siempre lo recuerdo, es un libro pequeño, son conjuntos de conferencias que él dictó, que se llama La breve historia de los pueblos árabes. Léalo, búsquelo, póngalo ahí en la pantalla, señor editor. Sí, La breve historia de los pueblos árabes, donde él explica la historia y la evolución de esos pueblos árabes y también el porqué de su fracaso, el porqué de su fragmentación después de la desaparición de Mahoma, y cuenta además cómo fue que surgió el problema palestino. Cuando al final de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Francia e Inglaterra se ponen de acuerdo para, en vez de darle la libertad a los pueblos palestinos, al pueblo palestino, y reconocer ahí un estado para los judíos y para los palestinos y todo aquello, lo que hicieron fue firmar unos acuerdos secretos que le llamaron los acuerdos Sykes-Picot. Eso fue lo que hicieron, mediante los cuales creaban ahí una base para cuando ellos se fueran, mantener a todo el Oriente bajo control. Ese papel se lo asignaron a Israel. Ahí
y se ha cumplido. Asimismo, los que no pudieron llegar a constituir su Estado son los palestinos. Los israelíes, con todos los capitales que metieron ahí, los ingleses, los judíos ingleses, los judíos alemanes, los judíos de todos los sitios, con todos los capitales, y después los Estados Unidos, pues se construyó una fuerza brutal que es la fuerza de ese Estado israelí, que no ha querido reconocer al pueblo palestino, no le ha querido reconocer sus derechos, y lo que ha hecho desde hace ya más de 60 años es empezar a expulsar de ahí a ese pueblo. Expulsado está, y tal parece que la expulsión se consumará definitivamente, y lo que quede de Palestina y será absorbido por Israel como obrero o como cualquier cosa para la servidumbre, que es lo que ha ocurrido, y ahí se quedará Israel, por lo visto, porque no hay manera de que Estados Unidos y Europa no digan que la culpa de todo la tienen los palestinos. No hay manera de que Estados Unidos le dé el reconocimiento al pueblo palestino y al Estado palestino. Se comprometieron en los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, en aquel momento a la cabeza de Bill Clinton, pero eso nunca se cumplió, nunca se llegó a nada, y ahí estamos mirando lo que estamos mirando. La desaparición, la extinción de un pueblo masacrado. Nosotros hemos vivido en estos días y hemos tenido la necesidad de hablar de la dignidad humana por 6 cadáveres de 6 niños que fueron abandonados aquí en un cementerio, sin que el gobierno diga nada, sin que se investigue nada, sin nada. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la dignidad humana. Reflexionamos también sobre la dignidad humana frente a los trogloditas de nuestro país que sienten que el pueblo haitiano no merece respeto, que el pueblo haitiano lo que quiere es lo que pide, lo que hay que darle es invasión, una invasión. El mismo gobierno dominicano pidiendo invasión, y hablamos y uno reflexiona y dice, pero la dignidad humana, la dignidad de los pueblos, ¿dónde está? Y eso es lo que estamos precisamente reflexionando cuando vemos lo que ocurre en Palestina, cuando dice que amparándose en un ataque de un grupo terrorista o no, como se lo quiera, jamás, usted está machacando a un pueblo, masacrando a todo un pueblo, destruyendo sus escuelas, destruyendo sus hospitales, destruyendo lo poco que había, que quedaba construido ahí, destruyéndolo, asesinándolo. Qué bueno fue que jamás hiciera lo que hizo, por lo visto, porque le sirvió a Israel en bandeja de plata lo que estaba buscando para terminar de acabar con el pueblo palestino frente a la mirada del mundo, frente a la mirada de Europa, frente a la mirada de la Organización de las Naciones Unidas y frente a las exigencias de algunos como China, que dice hay que negociar, hay que parar eso, y otros que nadie los escucha. La extinción del pueblo judío, del pueblo palestino está en marcha, tal cual quiso Hitler extinguir al pueblo judío, tal cual. ¿Quién lo diría que iban a reeditar lo que Hitler quiso hacer con el pueblo judío, ahora con el pueblo palestino? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero sí, así ha sido. Tema duro, complicado, difícil, no sabe por dónde entrarle, pero es así. Yo prefiero en esta ocasión dar tiempo al tiempo, como se dice, y en particular, bueno, pues insistir en la idea de que ha transcurrido el tiempo en lo que al país dominicano se refiere.
Estamos ya prácticamente en la mitad de octubre, del mes de octubre. Y este mes, si se quiere, pues es un inicio por razones de tipo legales, reglamentarios, etcétera. Los partidos políticos han de presentar ya de manera oficial sus candidaturas, inscribirlas ante la Junta Central Electoral, quien tiene que avalar los procesos que han determinado estas candidaturas, que van desde lo municipal, lo congresual, a lo presidencial. Y, entre otras cosas, es el momento para que los partidos, los candidatos, presenten también sus políticas de alianza, sus alianzas, y un poco se determinen cuáles son las fuerzas y la potencialidad electoral de los que van a contender. Pero además, y es lo más importante, entiendo, es que los partidos políticos, los proyectos presidenciales de estos, tienen que presentarle al país y al mundo lo que se conoce como programas de gobierno. O sea, cuál es la propuesta con la que van a cargar los candidatos electos y presentados oficialmente ante la Junta y ante el país. ¿Por qué es importante esto? Porque, si se quiere, todo ya se hace irreversible. Ya es el momento para que el proyecto reeleccionista diga para qué quiere reelegirse. Que quiere 4 años más. Sí, ya lo ha dicho. Y para nadie ha sido esto sorpresa. Con toda ahí y la fanfarria con lo que se le planteó y se le vendió al electorado dominicano, la actual gestión, que era la de que ellos no necesitaban más tiempo que el de un periodo gubernamental para resolver todos los problemas del país. Y negar ante Dios, si se quiere, el tema de si se reelegiría o no, o si se intentaría reelegirse o no. Ahí están los videos. Aquello es graciosísimo, porque quedará para la historia como usted puede hablar cualquier cosa en campaña y luego pues simple y sencillamente ignorar lo que usted dijo y lo que usted le vendió al electorado. Para mí particularmente el tema programático tiene un peso importante, porque ahí es donde o con esa herramienta que presentan al inicio de la campaña electoral, los proyectos presidenciales en particular, es que usted sabe si vamos a un proceso cargado de demagogia, cargado de populismo, o por el contrario, vamos a un proceso cargado de compromiso con el país y con los grupos sociales a los que se les pide el voto. Y no solo grupos sociales, sino grupos generacionales. Y bien se sabe por demás que, llegados estos momentos de la lucha política, hay grupos generacionales con los que se tienen que lidiar. Algunos le llaman los nuevos votantes. Y estamos hablando de 200, 300 mil
nuevos votantes, jóvenes, que no tienen militancia política, que no tienen mucho conocimiento de la política y que en general votan inducidos por sus núcleos familiares o sus grupos sociales, o en particular también por los grupos, más allá de los partidos y movimientos políticos, por los grupos religiosos. Puesto que también es un momento en el que la política lo abarca todo. Entonces usted ve gente que lo que debería estar es rezando en un templo, o en una iglesia, en una parroquia. Lo que anda es politiqueando desde la poltrona religiosa. Y por igual es importante y llamar la atención, incluso hacer la crítica. Hubo líderes históricos, o hay líderes históricos del llamado sindicalismo, del llamado movimiento sindical dominicano, que no ahora, ni siquiera esperaron a la definición programática y al cumplimiento de lo que dice la ley electoral y demás. Hace ya 2 meses, incluso amigos de uno o conocidos de uno, como es el caso de Pepe Abreu, que proclamaron su apoyo, se juntaron en nombre de los trabajadores, se juntaron y dijeron que ellos son reeleccionistas. Y esa gente representa a los trabajadores. Bueno, pero hace esa pantomima, hace ese cuento. Dicen que son representantes de la clase obrera. Vividores. Los grupos patronales lo tienen de interlocutores. Claro. Con quienes se reúnen. Entonces sí, son amarillos por dentro y por fuera. Hay que decirlo si eso es lo que usted quiere. Son los sindicalistas que nos gastamos nosotros. Pero como digo, antes de que los partidos hablaran programáticamente, presentaran una propuesta de nación, de futuro, y ellos decidieron que ellos son reeleccionistas. Bueno, porque ellos le subieron la pensión que usted quiere. Se la dieron. Se la llevaron no sé a cuánto, algunos la tenían, se la llevaron no sé a cuánto, y eso hay que agradecerlo. Sí, pero hay que tener cierto decoro. ¿Qué pasa? Bueno. Los sindicalistas están para eso. No están para eso. ¿Cómo que usted está proclamando lo que no han proclamado los partidos políticos? Y ya usted es reeleccionista. Y todo esto en nombre de la clase trabajadora de un país. Están los grupos religiosos para estar haciendo propaganda política y tomando y definiendo. Lo han hecho siempre. Sí, la iglesia, pero antes tenía el control absoluto, la iglesia suya. Y claro, nada más lo hacía ella. Las otras estaban acodadas. Ahora Dio Astacio va a ser candidato. Dio Astacio. Y ese es pastor. Un pastor. Un pastor, sí. Candidato así. Sí. Ahora él va a pastorear desde el ayuntamiento de Santo Domingo Este, dice él. Se cierra, en fin, quiero decir, se cierra este periodo en el que, bonito ejemplo que usted acaba de poner. Han recibido millones y millones de pesos. Y no para hacer obras importantes, y no solo claro, eso. En nombre de la cristiandad, claro, sí, no se crea usted. Eso es, allí anda un TV show en eso, en esos menesteres. Según estos entiendo. días estaba Paliza al comenzar el gobierno, el señor Paliza entregándole un cheque con no sé cuántos millones de pesos a Dio Astacio y a otros que son pastores también. Al comenzar, casi este gobierno, sí. Para que construyan una iglesia. Claro. El Estado le puede y le debe construir la iglesia, pero de ahí a entregarle el dinero efectivo, eso es
tiene cocorica. Eso es solo en países así, Pero bueno, pero extrañamente esa es la como el realidad. nuestro. Esas son Es la cosas. realidad. Pero ya entramos, como digo, en el momento en donde se le ve el refajo a cualquiera que sale a bailar. Y ya se lo estamos viendo a todos. Y cómo se pervierte la política. Y cómo, por igual, se da pie a que se estigmatice el ejercicio político. Y tiene responsabilidad todo el mundo. Tiene responsabilidad todos los actores del sistema de partidos políticos. Creo que es también momento para que la gente haga reflexión sobre la política, sobre sus representantes políticos, o en este caso también sus representantes sindicales, sus representantes religiosos y demás. Porque ya luego lo que se pretende es hacer una tabla rasa y considerar a todos de la misma manera, despectivamente incluso. Esos son los políticos. Pero resulta ser que todos son políticos. Todos. Todos son Hubo políticos. un sacerdote católico que dijo que su templo, ese donde él estaba, era un local del PRM. Era un local del PRM. Debe haber sido de ahí, Dijo, de la Mercedes o así algo. mismo lo dijo. O sea, esto es ya sin tapujos, sin empachos. Así sin nada, es. porque Así estaba es. quejándose como de que no lo habían tomado muy en cuenta. Sí, no le habían hecho nada, no le habían dado cariño, ¿Qué le parece? no le habían dado un cariñito. Es el momento de las definiciones. Como Momento usted de las dice. definiciones y es un momento importante, como digo, porque primero todos se muestran, pero además se evidencia la doble moral social, la doble moral de los actores, gente que decía que no a la reelección, hasta ahora dice que sí a la reelección, gente que convirtió en ideológico el tema de la sucesión presidencial, la reelección. Y te pongo un ejemplo simple para recordar, para ayudar a recordar. Antoine de Cáncer pretendió ser el santo varón del antirreeleccionismo. Pero ahí está el hijo de él siendo reeleccionista. Y el partiducho de él siendo reeleccionista. Pero es para qué, es porque todo esto acontece de un periodo gubernamental a otro. Muere Antoine de Cáncer, entonces ya el partido de él, que era de que antirreeleccionista por principio, ya resulta ser que renunció a los principios. Ahí no hay principio de nada, ni fin. Ahí no hay principio ahí no hay ni fin. Ni fin, ni principio ni fin. Pero es ahí en donde usted ve la catadura de los politiqueros dominicanos, en particular, para referirnos a esto. Creo que llegamos al momento, yo personalmente estoy ansioso por ver cuál es la propuesta programática, por ejemplo, de Abel Martínez, que será ya presentado oficialmente En octubre. En este mes. Apenas 22. Dentro de una semana y algunos días. Y ver cómo esta propuesta programática del PND, pues, ilumina es un lo tanto. único nuevo que hay. Exactamente. Es lo nuevo que hay en el escenario. Y resulta interesante esperar ya esta presentación que hará el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato en particular. Creo que por encima de toda la gran confusión que hay, de todos los problemas nacionales e internacionales, tenemos que hacer un tanto de un ejercicio en estos últimos 2 meses, incluyendo el periodo navideño, para reflexionar sobre lo que queremos con el país, qué queremos por dónde queremos que se enrumbe la nación y asumir
con responsabilidad, con la que nos corresponda asumir el tema de decir no o decir que sí a las propuestas que nos presentan los partidos políticos, los candidatos y, en definitiva, los distintos sectores nacionales, que, como hemos dicho, sectores que no deberían prestarse a la participación política descarada, como ya lo hacen, y insisto en llamarle la atención a los que decían que eran antirreeleccionistas, a los que decían que eran representantes sindicales, y resulta ser que no son más que pensionados, o a los religiosos que están pervirtiendo la religiosidad, porque la están poniendo al servicio de quienes, de grupos que los financian o simplemente de intereses de los pastores, que son políticos ellos, candidatos algunos, como hemos señalado, y que la gente abrirle los ojos a eso que llamamos nuevos votantes que tienen un peso también particular. Y insistir en esto, porque si hay algo refrescante en este proceso, es la gran cantidad de jóvenes políticos, y usted lo ve en las propuestas de candidatura, la cantidad de nuevos jóvenes que se integran a la política y que no tienen por qué hacerlos marcados por un ejercicio degenerado o un ejercicio ya anquilosado de la política, que tienen viejos políticos. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.